Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Hoy te quiero presentar una serie nueva que se llama Vivir con Miedo. ¿Qué inspira esta serie? El miedo es una emoción de autopreservación y a su vez creo que en mi vida ha sido durante mucho tiempo una emoción primaria que viene a querer decir que aquella emoción con la que más me he identificado, aquella que más ha, ¿cómo decirlo?, cubierto cada una de mis situaciones vitales, ha sido el miedo. El miedo por no ser suficiente, el miedo por no tener herramientas, porque el tratamiento que reciba no fuese a ser justo, porque el mensaje que tengo para comunicar no se comprenda, porque mis intenciones no puedan ser percibidas, el miedo al abuso porque lo conocí, el miedo a envejecer, a no ser lo suficientemente saludable. Y curiosamente, no miedo a morirme, porque creo que si es sin dolor o si es con un deterioro corto, no me voy a dar cuenta. Es una idea tonta que a veces tenemos. El miedo es una de las causas principales del sufrimiento. En el budismo se ve tanto al apego a aquello que poseemos o que no poseemos, pero que consideramos que es importante tener para ser felices o para sobrevivir, y el miedo, que es una emoción que por un lado nos ayuda a preservar la vida, pero que nos puede llevar a la parálisis más grande. Podemos terminar absolutamente anulados por el miedo. En algún momento en la serie Psicatrices hablaba del miedo como copiloto, una frase que le escuché decir alguna vez a Elizabeth Gilbert, la escritora, la autora de Comer, Rezar, Amar, que decía que si iba de copiloto y te ayudaba, te cuidaba, no estaba mal. Creo que el amor a veces hacia nuestros seres queridos, especialmente hacia los hijos o las mascotas, o a veces hasta nuestra pareja, el miedo es una expresión del amor. Y me parece bonita como expresión de cuidado. Así como en algún momento en Ansiedad para Crecer traté de desmitificar la ansiedad y transformarla en fuerza de acción, aquí estoy con el miedo tratando de presentarlo como una fuerza de cuidado. Uno no debería vivir sin miedo. Yo me acuerdo cuando era chico me contaban el cuento de Juan sin miedo. ¿Lo conoces? La verdad que la celebración de alguien que no tiene miedo, que es la historia original, no sería muy apta para esta serie, que es como lo opuesto. Entonces yo te voy a reinventar a Juan sin miedo. Juan sin miedo es una figura que en diferentes culturas y contextos representa al individuo que desafía sus miedos y supera los obstáculos internos y externos. Aunque el personaje, como te contaba recién, no es parte de la tradición budista, yo te voy a contar mi Juan sin miedo. Supongamos que en un pequeño pueblo, en las faldas del Himalaya, vivía Juan, conocido por todos como Juan sin miedo. Aunque había nacido en circunstancias normales, desde joven demostró una resistencia inusual al miedo.
Sin embargo, su aparente valentía más era en realidad, presten atención a esto, a una desconexión de sus emociones, mucho más esto que una verdadera superación de sus temores. Un venerable maestro, llamémoslo Ananda, un monje budista de gran sabiduría que vivía en un monasterio cercano, oyó hablar de Juan y quiso conocerlo. Cuando se encontraron, Ananda no vio a un joven valiente, porque Ananda era muy inteligente, sino alguien desconectado de la realidad, atrapado en una ilusión de valentía. Entonces Ananda le preguntó a Juan, ¿por qué no sientes miedo? Y Juan le respondió, no sé, simplemente nunca lo he sentido. Ananda le propuso un viaje juntos, que es el que te voy a proponer, yo a ti. No, no es porque yo sea Ananda, sino porque, bueno, ya sabes. Un peregrinaje por los senderos del Dharma, de las enseñanzas de Buda, para comprender la naturaleza real del miedo y cómo superarlo. Entonces, durante ese viaje que hicieron los dos, por los bosques y subiendo las montañas, se enfrentaron a muchas situaciones que hubieran asustado a cualquier otro mortal. Fieras salvajes, tormentas violentas, desafíos físicos extremos. Pero más allá de los peligros externos, Ananda guió a Juan hacia el viaje interno, enseñándole a meditar y a observar su mente. Claro, si esto habla de budismo, ¿qué podía estar haciendo Juan? ¿Qué podría enseñarle a Ananda? Con la guía de Ananda, Juan aprendió que la impermanencia de todas las cosas, incluidas las emociones, era algo importante. Vio que el miedo, como cualquier otra emoción, surge y desaparece. Aprendió a enfrentar sus miedos, no huyendo de ellos, sino observándolos, entendiendo la naturaleza efímera y dejándola ir. Al final de este peregrinaje, de este viaje que hicieron juntos, Juan ya no era el joven que no sentía miedo, sino alguien que comprendía la naturaleza del miedo y sabía cómo manejarlo. A decir verdad, yo no soy Ananda, pero tampoco soy Juan. Yo quiero aprender con vos esto y quiero que lo hagamos juntos. Agradecido, Juan le preguntó a Ananda cómo podía devolverle el favor. Y Ananda sonrió y le dijo, vive una vida de compasión y entendimiento. Ayuda a otros a encontrar el camino como yo te ayude a ti. Esa es la verdadera valentía. Juan sin miedo regresó a su pueblo, no como un joven sin emociones, como el de la historia original, sino como alguien capaz de estar en paz con sus miedos, listo para ayudar a otros en este viaje de autodescubrimiento. Así que esta versión recontada de Juan sin miedo va a ser la primera de estas historias que te recuente a través de esta serie de Vivir con Miedo, donde quiero hablar del miedo a envejecer, del miedo a la muerte, del miedo a enfermar, del miedo a perder a un ser querido, del miedo a no ser suficiente, del miedo a hablar en público, del miedo, no sé, a quedarse solo. Había una teleserie de programas unitarios que dirigía en Argentina. Yo era un niño, estoy hablando de hace quizá 40 años atrás, una serie que se llamaba Nosotros y los Miedos. Y solo pensar en el título de esa serie, que era para adultos y que yo no debía ver, me daba miedo. Me da miedo pensar en enfrentar o tener que enfrentar las cosas que más me aterraban. La verdad es que el crecimiento en mi vida vino cuando pude enfrentar mis miedos, no cuando los pude evadir. Cuando los pude evadir,
disociado, como Juan Sin Miedo. Podía avanzar un poco en otra dirección, pero cuando aparecía algo que me recordase aquello que no quería ver, volvía a activarse todo de vuelta. Ya te contaré cuáles son hoy mis miedos. Ayer fueron, como los que te contaba al principio, muchísimos. Creo que hay una serie de virtudes que cultiva el budismo que a mí me han resultado muy útiles. Se llaman los paramitas. Paramita como cruzar a la otra orilla. Son 10. Hay tradiciones que hablan de 6, otras que hablan de 10. Algún día voy a hacer una serie sobre los paramitas y vamos a hablar un poco más de cómo se contrarrestan algunas cosas. Para mí, la forma de contrarrestar el miedo fue cultivar la determinación o la voluntad y entrenarme fuera del terror, porque era terror. ¿Cómo sería hacer esto así? A mí me pasó con el podcast, que al principio eran estos archivos de audio que le mandaba a un grupito de gente, a mis alumnos, quizá 15, 20, 100. Y eso me permitió hoy quizá el poder saber que hay cientos de miles de personas del otro lado escuchando y ya no me da miedo porque cultivé la confianza. Digamos que la confianza nace del entrenamiento fuera del peligro, donde uno puede crear estas nuevas habilidades. Aquí, en este cuento reinventado, Ananda le enseña a Juan Sin Miedo a conectarse con lo que pasa y a no huir de eso. Mi idea con esta serie, querido budista en zapatillas, es empezar a hacer eso juntos. Literalmente juntos, porque sé que me voy a encontrar con mis propios miedos aquí también. Así que allá vamos. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y acuérdate que apenas termine el episodio vas a las preguntas que están en la descripción del episodio aquí en Spotify y vas a poder encontrar allí la posibilidad de darme tu feedback, contarme a qué le tenés miedo, qué te gustaría que cuente en la serie, porque la vamos a hacer juntos, como hice con vos, cicatrices, como hicimos juntos, ansiedad para crecer, y eso, quiero compartir con vos este camino. Vamos juntos, por favor, así no me agarre el miedo. Te mando un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Namaste.